Un mal que ha agobiado a la Iglesia de Cristo desde su fundación ha sido la constante llegada de lobos rapaces, disfrazados, farsantes, hipócritas, que no tienen piedad por las ovejas y siembran en la Iglesia herejías destructoras. Cristo nos advirtió acerca de ello. Pedro y Judas dedicaron la mayor parte de sus escritos a atender ese problema. Juan dedicó la mayor parte de sus escritos a promover la verdad para que la conozcamos y la distingamos entre las enseñanzas de los mentirosos. Y de Pablo ni qué decir. No hay escrito suyo que no corrija creencias y prácticas. He leído muchas veces a Pablo y me he emocionado 1000 veces con su biografía, con sus enseñanzas, con su osadía, con su amor. Pero hay ciertos momentos en la vida de Pablo que me quebrantan. Uno particularmente es aquel narrado en la segunda mitad de Hechos 20. Pablo sabía que su hora estaba llegando. No sabía cuánto le queda, quizás no sabía el camino que recorrería, pero sabe que ya no volverá a visitar las iglesias que plantó, que cuidó y que amó. Estaba ahí en Mileto, unos 45 kilómetros, unas 28 millas al sur de Éfeso. Había convocado al presbiterio, a los ancianos que cuidaban la iglesia para despedirse. ¿Y qué manera de hacerlo? Y en media despedida dice esto: no es una suposición, no es una conjetura, no es un tal vez, es un estoy seguro que esto pasará. Después de mi partida, vendrán lobos feroces. Cuando yo no esté aquí, muchos se aprovecharán de mi ausencia y se infiltrarán al rebaño. Entrarán entre ustedes esos malvados que no tienen misericordia de la gente. Yo lo sé. ¿Te imaginas la angustia de Pablo? Había dado todo de sí para plantar comunidades, había sangrado, había sufrido hambres, fríos, carencias, desvelos, había sido apedreado, perseguido, calumniado, amenazado, latigueado. Lo había sufrido todo por amor a la iglesia y ahora, al final de su carrera, sabe que humanamente ya no podrá hacer nada más y no podrá evitar la llegada de lobos. Y lo más doloroso, también de entre esos ancianos que debían cuidar a la iglesia, surgirían lobos, o más bien se les caería la máscara una vez que Pablo no estuviera entre ellos. No todos en el equipo estaban en el equipo, no todos con Pablo estaban con Pablo. Habían lobos enmascarados, esperando el momento de atacar, esperando que el rebaño fuera vulnerable. Estaban ahí, esperando. ¿Has visto documentales donde los depredadores salvajes están agazapados entre el pasto, observando su presa, esperando el momento de saltar sobre ella? Ahí, en el equipo de Pablo, habían personajes malvados haciendo lo mismo. Eran cobardes y además insensatos. Eran miedosos, pero además tontos, porque tenían miedo de Pablo, pero no les intimidaba Cristo, que es el dueño de la iglesia, que es la cabeza de la iglesia. Qué feo cuando nos preocupa el qué va a pensar el hermano aquel, qué va a pensar el pastor, pero no nos preocupa la opinión de Cristo. Quiero explicarles algo que es de mucha importancia, o más bien quiero recordarles esto. El filtro más importante para la salud de una iglesia no es la enseñanza de un líder. El filtro más importante para la salud de una iglesia es la iglesia con la Biblia en la mano. Aquí leemos a Pablo confrontando al liderazgo, pero permíteme mostrarte 2 cosas para asentar mi punto. Primero, quiero regresar al versículo 17, donde comienza esta historia. Y un versículo antes nos dice que Pablo no llegó a Éfeso porque tenía prisa en llegar a Jerusalén. Pero una vez en Mileto, es como si tuviera que abrir un espacio en la agenda, hacer ahí lo que iba a hacer mientras llegaban los ancianos de Éfeso. Pero quiero que veas esto, son los líderes de Éfeso a los que Pablo les dijo lo que recién leímos. Los de Éfeso. Y unos 30 años después de la muerte de Pablo, cuando Juan escribió el Apocalipsis, le dedicó a esa iglesia unas palabras que debemos conectar con lo que acabamos de leer. Debemos, porque están dentro del contexto de tiempo de lo que Pablo dijo que pasaría. Pero mira esto, que está entre lo que Juan le dijo a esa comunidad. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso.
El término ángel viene de un vocablo griego que no se tradujo. Significa mensajero. Puede referirse tanto a un ser celestial que conocemos así como ángel, pero también puede ser una persona que es la que lleva el mensaje a la iglesia. O puede ser también la que enseña la Biblia en la iglesia. Simplemente significa mensajero. Pero Juan era también otro mensajero. Juan funcionó aquí como escribano, como secretario. Estos mensajes que estamos leyendo no nacieron del corazón de Juan. Si lees Apocalipsis 1, Juan nos dice que es Jesucristo quien se le aparece y le dice: escribe a las iglesias. Por eso dice esto: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que son los 7 mensajeros de las iglesias a las que escribe, y luego dice: aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, que son las 7 iglesias a las que escribe, él dice esto. El Cristo incomparable es el que manda el mensaje. Leámoslo entendiendo esto. Pero vamos al versículo 2, que es lo que quiero resaltar. Juan escribe: yo conozco tus obras. A otras iglesias Juan escribió: yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco dónde vives. Pero a 5 de 7 iglesias les dice: conozco tus obras. Y recuerda que no es Juan quien lo dice, es el Señor de la iglesia. Ese Señor a quienes aquellos ancianos en Mileto con quienes habló Pablo no tomaron en cuenta. Él conoce nuestras obras y Él conocía sus obras. Podemos engañar a Pablo, pero nunca podríamos escondernos del rostro de Dios. Podíamos engañar al pastor, al hermano, al vecino, pero de Dios jamás podemos burlarnos. Y Jesucristo les dice a los de Éfeso y a otras iglesias: yo conozco tu conducta. Pero lo que solo dice a los de Éfeso es esto: conozco tu fatiga. Iglesia, sé que estás cansada. Y conozco tu perseverancia. Sé que a pesar de la fatiga sigues adelante, sigues esforzándote, sigues cumpliendo. Hay gente que tira la toalla a mitad del camino porque cree que nadie nota su labor, cree que no hay resultados, cree que nadie valora el esfuerzo, pero el Señor de la iglesia lo sabe, el Señor de la iglesia lo ve. Y no seamos como aquellos en Mileto para quienes la opinión de Cristo era irrelevante. Importa más lo que Él dice de ti que lo que digamos el resto de nosotros. Pero mira lo que sigue. Es lo que se relaciona con lo que dijo Pablo. Juan escribió esto que venía de Cristo. Cristo dice a través de Juan: yo conozco que no puedes soportar a los malos. Pablo sabía que entre los ancianos de Éfeso, que entre sus líderes se levantaría una jauría de lobos. Pablo lo sabía, pero lo que Cristo sabía era que esa iglesia iba a estar ready, iba a estar lista, iba a estar preparada, iba a ser intolerante con esos de los aullidos. Te repito, el filtro más importante para la salud de una iglesia es la iglesia con la Biblia en la mano. No dependan de mí, no dependan de lo que digo o de lo que opino. Eso no importa, eso es irrelevante. Pero conozcan Biblia y no sean tolerantes con los aullidos. En Mileto Pablo está angustiado. En el cielo el Señor está tranquilo y confiado en su pueblo. Le ha dejado a su iglesia el arma perfecta para que se defienda. Y mira esto: conozco también que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles. Dicen y no lo son. Y los has hallado, los has detectado, los has distinguido, los has discernido, los has exhibido como lo que son: mentirosos. Por miles de años la mentira ha buscado colarse al interior de la iglesia y en algunos casos lo ha logrado. Pero la iglesia, la que es iglesia, tiene la Biblia en la mano y con ella filtra. Cuando estudiamos la Biblia es para eso. Para leer lo que la Biblia enseña y para conocer la verdad y creer en ella y crecer en ella, pero también para protegernos con ella y pelear por ella. Por eso en el video anterior les decía que al leer la Cristología en Colosenses debemos marcarla y regresar seguido a ella para filtrar que lo que creemos sea lo que el libro dice, que lo que cantamos sea lo que el libro dice, que lo que enseñamos, que lo que vivimos, que lo que perseguimos sea lo que el libro dice.
Y ya hemos dicho muchas veces que las muchas filosofías del mundo estaban infiltrándose a la iglesia de Colosas, particularmente el gnosticismo, por su parentesco con la iglesia y con el judaísmo, pero eso no paró ahí. Poco tiempo después, la iglesia tuvo en sus obispos a personajes que venían de diferentes escuelas filosóficas. Claro, es que eran los más intelectuales y se escogían por eso, porque tenían más estudios que otros, pero sus estudios eran seculares, habían aprendido a los pies de personajes paganos. Habían obispos que creían en la Biblia, pero la leían influenciados por el epicureísmo, o el estoicismo, o el cinismo, o el eclectismo, o el hermetismo, o el neoplatonismo, que eran las corrientes filosóficas de Atenas que habían mantenido y cobrado mucha relevancia. Y lo siguieron haciendo, tanto así que para el año 529 después de Cristo, 5 siglos después de Cristo, el emperador romano Justiniano clausuró la escuela de Atenas porque alimentaba divisiones al interior de la iglesia, y ya para ese entonces los pleitos al interior de la iglesia también desestabilizaban al poderoso imperio mundial. Eso nos testifica de la influencia que la iglesia ya tenía para ese entonces, pero también nos testifica del tamaño de los pleitos que se vivían en su interior. Pero, ¿por qué tenía que haber sido un emperador romano y no un líder cristiano? Porque la mayoría de los obispos defendían sus propias escuelas filosóficas como si fueran más importantes que la verdad bíblica. Lo que hace el denominacionalismo actual. Nosotros somos mejores porque somos del concilio o del movimiento aquel. Basura. Todo lo que divida a la iglesia es basura. Solo hay una iglesia. Y no estoy agrediendo la existencia de los movimientos, de los concilios, de las agrupaciones, de las denominaciones. Lo que agredo es esa cultura de arrogancia que luego emana de creerse superior, de creerse especial, cuando solo hay una iglesia de Cristo. Históricamente ha pasado esto una y otra vez. Hombres perversos o ignorantes, por maldad o por error, enseñan cosas que contradicen el mensaje bíblico, y la iglesia, en términos generales, sigue arrastrada a esas creencias. Pero lo que también ha pasado una y otra vez es que cada vez que el grueso del grupo se pierde en enseñanzas incorrectas, hay un remanente fiel a las escrituras. Un grupo quizás el más reducido, quizás cansado, quizás fatigado, como la iglesia en Éfeso a la que escribe Juan, pero un grupo que sigue perseverando y sigue intolerante con los aullidos, intolerante con los malos. Cuando Juan escribió eso, estaba preso en una pequeña isla llamada Patmos, a donde había sido enviado por el emperador Domiciano. La razón por la que lo comento es porque este emperador, que murió en el año 96, antes de eso había construido en la ciudad de Éfeso un templo a la adoración imperial. Recuerden lo cerca que estaba Colosas de Éfeso. Por eso Pablo entendía urgente y prioritario que los de Colosas y las iglesias de esa zona tuvieran claro quién es Cristo. Y ya leímos algunos versículos maravillosos en el video anterior, pero nos quedamos en esta frase. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la autoridad. Cristo es la figura máxima de ella. Y luego nos dice que Cristo es el principio. En griego dice quién es el arqué. Arqué. Una palabra que se usa para hablar de gobernantes, como en Efesios 6:12, donde se traduce como principados, y en otras partes bíblicas se traduce como príncipe, pero que se usa para los gobernantes porque en ellos nace la autoridad, de ellos nace el mandato, de ellos sale la orden. Ahora, nuestro entendido de príncipe no es en el sentido en el que se usa en la Biblia. Para nosotros el término príncipe ya está interpretado desde la cultura europea de siglos muy posteriores a la Biblia. En Europa, y para nosotros, un príncipe es el hijo de un rey, pero no es el rey. Pero en las escrituras, príncipe y principado no son los hijos, son los gobernantes, son lo primero en autoridad, son el origen del gobierno. Por eso gobernante no es el sentido más puro de la palabra, pero se entiende que se use también para ellos. Pero arqué, más que gobernante, es más bien origen, principio. Por eso aquí se traduce así. Cuando los traductores de la Septuaginta
Llevaron la Biblia hebrea al griego, que fue la Biblia que Cristo y los discípulos usó. La Septuaginta comienza con estas palabras en Génesis 1. En el arqué creó Dios los cielos y la tierra. Eso es arqué, el principio. Génesis significa origen en griego, porque ese libro es la narración de lo que pasó en el principio. Y luego el apóstol Juan tomó esas mismas palabras al principio de la Biblia y con ellas comenzó su propio escrito. En el arqué ya existía el Logos. Y luego Pablo nos dice que Cristo es el arqué. Ya leímos en el video anterior que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Cristo es el origen, Cristo es el principio, pero también Cristo es el medio y Cristo es el fin. En Él comienza y en Él se escribe y en Él termina todo. Él es el alfa, la primera letra del griego, y Él es la omega, la última letra del alfabeto griego. Ya en el video anterior explicamos el uso del término primogénito en las escrituras, que no siempre equivale a ser el primero en nacer, pero siempre significa el primero en importancia. Y así debemos leer la siguiente frase: Cristo es el primogénito de entre los muertos. Esto no necesariamente significa que fue el primero en resucitar, pero su resurrección es la más importante de todas. Hay un sector de la iglesia que sostiene que Cristo sí fue el primero que resucitó cronológicamente, que los demás antes de él fueron solo vivificados, que sería el término teológico que se utilizaría, pero que eventualmente volvieron a morir, pero que solo Cristo se levantó de los muertos para no volver a morir. Usan también 1 Corintios 15, donde se dice que Cristo es la primicia de los que resucitaron. Ambas ideas caben en la ortodoxia, pero el sentido en que Pablo usa todas estas expresiones en Colosenses no son cronológicas, sino para establecer la supremacía de Cristo. Y en hermenéutica sería un error garrafal usar un término que aparece repetido dentro de una misma narración y querer interpretarlo de manera diferente cada vez. Si queremos alegar que aquí dice que Cristo fue el primero en resucitar cronológicamente, vamos a batallar entonces en explicar lo del primogénito de la creación. Y si allá damos el mismo significado que fue el primero de la creación, iremos contra toda la enseñanza bíblica sobre Cristo, que ya existía en el principio, y en el principio estaba con Dios y era Dios. Les repito, el sentido en que Pablo usa todas estas expresiones en Colosenses 1 no son cronológicas, son para establecer la supremacía de Cristo, y eso se nota más claramente en la siguiente frase: a fin de que Él tenga en todo la primacía. Ese es el propósito de lo que Pablo está escribiendo, que entendamos que en todo Cristo tiene la supremacía, que en todo Él es lo más importante. Esa es una declaración teológica trascendental, que sea Cristo quien tenga la supremacía. Yo crecí dándole más relevancia al Espíritu Santo que al Hijo de Dios, y es la misma experiencia de muchos cristianos, que no nos detenemos a pensar que el Espíritu Santo toma de lo de Cristo. Cristo dijo: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo, el Cristo incomparable, Él es el Señor de la iglesia, y esto no es una agresión al dulce y poderoso Espíritu de Dios que mora en nosotros. Es un comunicado que Él mismo transmite y que encontramos una y otra vez a lo largo de todos los escritos de los apóstoles. Cristo es el Señor. Por eso Pablo nos dice: este es el propósito de lo que escribí, que en todo Cristo tenga primacía. Cristo es incomparable, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Ahora, quizás alcancen a notar que la frase al Padre está en cursivas, está como de ladito en comparación con lo otro escrito ahí. Eso es porque no viene en el original, es un agregado para intentar darle sentido al texto. En griego no se hace referencia a alguien aparte de Cristo, aunque algunos intérpretes entienden que puede haber una insinuación de ello. Quizás sí, quizás no, pero lo que en griego dice es: porque en Él es bien aceptado, es bien tenido,
El término es la mezcla de dos palabras, bien o bueno, y pensamiento. Por eso se traduce como agradable. En Él es agradable todo el pleroma, toda la plétora, toda la plenitud, toda la llenura, habitar, residir. En Él es agradable todo el pleroma, residir. Esa es la frase. Compleja, complicada. Si le agregamos que le agradó al Padre, podemos darle cierta explicación, pero no es lo que dice en el original. La frase, como aparece, puede decir que fue agradable para Cristo, que fue agradable para Pablo, que fue agradable para los creyentes, que fue agradable para el Padre. Todo cabe ahí. Y prefiero entenderla así, solo diciendo que el pleroma divino, que la plenitud de Dios habitando en Cristo, es un pensamiento grato. Y un capítulo después expresa lo mismo, diciéndoles que nadie los haga cautivos con filosofías y vanas sutilezas, que todo el pleroma de la deidad reside corporalmente en Él, y que en Cristo ellos habían sido hechos pepleromenoi, habían sido completados, habían sido llenos. El pleroma divino en Cristo es un pensamiento agradable, porque esa llenura en Cristo es la que nos llena. Juan dice que de su pleroma todos hemos recibido. Pero lo más escalofriante, impresionante, inquietante sobre el pleroma en Cristo es leer lo que Pablo escribió a los de Éfeso cuando les habla de la eclesía, de la iglesia. La iglesia, dijo Pablo, es el cuerpo de Cristo y ella es la plenitud del que todo lo llena en todo. La iglesia es el pleroma de Cristo, es la plenitud de Cristo. Es hermoso, pero tan inquietante y profundo que no puedo ni quiero comentar nada sobre la frase porque me aterra. Pero la iglesia no es solo un grupo de personas. Cuando la menospreciamos, cuando solo la vemos como un grupo, como una reunión, como una actividad a la que podemos despreciar, ignorar, evitar, no estamos apreciando lo que de verdad ocurre. Nos estamos desconectando del cuerpo de Cristo y de la llenura de Cristo. Pero no crean que estoy poniendo los reflectores sobre la iglesia para exaltarla. Pablo ya nos dijo que es Cristo quien en todo lleva la primacía. Esto aquí es para deleitarnos en lo que habíamos leído de Juan, que de su plenitud habíamos recibido todos. Ser la iglesia, ser de ese grupo de hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo y ahora viven arraigados, edificados y fortalecidos en Cristo. Cristo. El Cristo incomparable es el personaje central de Pablo y es por medio de Cristo que suceden la reconciliación y la paz por medio de la sangre de su cruz. En Cristo, el Cristo incomparable es en quien todo esto sucede. Es quien hace todo esto.